Hablemos hoy de la guerra urbana, o lo que es lo mismo, hablemos hoy de una gran tragedia. La tragedia de las batallas a muerte entre dos bandos rivales dentro de una ciudad. Y esa gran tragedia a la que denominan la guerra urbana se ha ido convirtiendo en algo cada vez más destructivo, cada vez más sangriento y lo peor, cada vez más y más frecuente. Desde siempre, desde el principio de los tiempos históricos, los ejércitos contendientes en las guerras, además de pelear en campo abierto, que solía ser lo decisivo, han luchado por tomar y conquistar ciudades. Esas cruentas batallas se siguen llamando, batallas de asedio, y tenían lugar alrededor y sobre las murallas que rodeaban la mayoría de esas ciudades. Si las murallas, junto con sus defensores, resistían el asedio, y lo resistían a veces por meses e incluso hasta por años, el asedio era levantado y la ciudad junto con su población se salvaba. Si las murallas y sus defensores cedían al asedio, sea por la potencia del ejército atacante, sea por el hambre, por las epidemias o incluso, que eso ocurría a veces, por la traición interna, la ciudad entonces se perdía. Y la suerte de la ciudad y la de sus habitantes dependía de la decisión y el humor, del mal humor diría yo, del triunfador en la batalla. Un mal humor del vencedor que tenía muchísimo que ver con el pillaje, el saqueo, que así se le compensaba a los soldados atacantes, y con dar el ejemplo para otras ciudades. Y qué mejor ejemplo que pasar a cuchillo a los perdedores o venderlos como esclavos. Las historias, las terribles historias de asedios a ciudades y sus consecuencias se sobran. Aquí va una. El asedio por parte de los romanos de Cartago en el año 146 antes de nuestra era. Un asedio que terminó en una carnicería que acabó con la vida de casi la totalidad de los cartagineses y la destrucción completa hasta los cimientos, de la ciudad. Otros ejemplos serían el asalto de los aqueos a la Troya homérica, la mítica caída al son de las trompetas enemigas de Jericó, el asedio por Julio César de la ciudad gala de Alesia, el suicidio colectivo de los numantinos en Numancia y por supuesto el feroz asedio y la subsiguiente caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en 1453. Un hecho trascendental que cambió el curso de la historia humana. Pero con el paso del tiempo y con la introducción de la pólvora y la artillería, las murallas fueron perdiendo su utilidad práctica. Y con el paso del tiempo, el aumento de la natalidad, el crecimiento de la industria y el despoblamiento relativo del campo, las ciudades se fueron haciendo cada vez más grandes, cada vez más pobladas y mucho más complejas en estructuras y medios de atención social. Hechos tecnológicos, biológicos, geográficos y sociales que nos van acercando a la época moderna y a importantes cambios de paradigma en el arte militar. Paradigmas cambiantes en cuanto a tácticas, a modos de operar y a estrategias, pero que siguen manteniendo como meta final la destrucción total de las fuerzas armadas enemigas. ¿Y quién mejor que Napoleón Bonaparte y sus victorias operacionales en el campo de batalla, en el campo abierto, no en la guerra urbana, para demostrar esta afirmación? Pues bien, todo esto nos llevaría a pensar que no tendría sentido librar batallas dentro de las ciudades. Pero no fue así. A fines de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el sexto ejército alemán, el ejército de Paulus, destruyó desde el aire, con vistas a tomarla sin resistencia, la ciudad de Stalingrado. La feroz defensa de la misma por parte del ejército soviético, la defensa de Stalingrado, que se aprovechó de las ruinas de los bombardeos,
para convertirlas en una fortaleza casi inexpugnable y aplastar a los asaltantes, debió alertar a los estudiosos del arte militar sobre el altísimo costo, tanto en combatientes, en civiles ajenos a la batalla y en bienes materiales de la guerra urbana. Pero una vez más, no fue así. El alto valor estratégico, político, económico, institucional e identitario de las grandes ciudades siempre ha nublado el sentido común de los mandos políticos y militares. Yo diría que más de los políticos que de los militares. El largo y costoso asedio de Leningrado y las sangrientas batallas urbanas de Varsovia, Berlín, Jué, cuando la ofensiva del Tet en Vietnam, Sarajevo, Grozny, la segunda batalla de Faluya, Melitopol y la actual batalla en Gaza, entre otras, muestran lo dicho anteriormente. Y en verdad, y mirando con pragmatismo el futuro, no parece haber razones para ser optimistas.